Vamos a asomarnos un poco a esta santa que es una de las cimas de la mística universal, pero que con ser de casa es muy poco conocida, casi tanto que empezando por el que suscribe no la hemos saludado casi hasta ahora. Sí, todos conocemos un poco, grosso modo, porque además es la figura un poco, digamos, femenina, más señera o más emblemática o representativa del Carmen hasta la Reforma, Santa María Magdalena de Pazzi, pero conocemos muy poco de la, por otra parte, inabarcabilísima doctrina de esta mujer que no escribió ella misma mucho, pero fue transcrita muchísimo. Hay que partir de la base de que es una figura, pues a nosotros más acostumbrados a la Santa Madre y a sus hijas, un poco sorpresiva en algunas manifestaciones, yo diría, sin ánimo de ofender a nadie, muy italiana, muy excesiva en todo. Y entonces eso chocan muchas cosas de su vida, esto es así. Y sin embargo tenemos en María Magdalena de Pazzi, como digo, una mística extraordinaria que en alguna cosa de su teología del Verbo encarnado, y no nos deben doler prendas de decir esto ni ser de un chauvinismo exclusivista, supera a la propia Santa Madre. Lo que pasa es que a las descripciones experimentales de la vivencia mística, a la Santa Madre no la supera nadie, aunque en la exposición teológica a veces sea superada. Esto es así. ¿Por qué quiero que estos días nos podamos dedicar a ella? Porque estamos en su año jubilar, que con tiempo, si se hubiera pensado, tendría que haber sido declarado también templo jubilar, que claro, ha sido del Carmelo de la antigua observancia, a ellos no les gusta y con razón que se diga calzados ni calzadas, pues digamos como es, de la antigua observancia hasta hace menos de un siglo esta casa, y ahí está en el retablo. La reina, la señora del lugar es Santa María, ya lo sabemos, la Virgen Santísima, pero Santa María Magdalena de Pazzi, que es entre las monjas la figura más señera, y del otro lado San Elías como inspirador, ¿no? Es el 450 aniversario de su nacimiento, fue el 2 de abril pasado, porque nació justo cuando estaba la Santa Madre terminando su estancia en San José, empezando la Reforma, el 2 de abril de 1566, y por lo tanto el Carmelo de la antigua observancia es año jubilar de abril hasta, me parece que es hasta el 25 de mayo de este año, que es la fiesta litúrgica, Santa María Magdalena de Pazzi. Pertenece a esa constelación asombrosa de santos florentinos, y si lo ampliamos más, de santos de la Toscana, que es la región italiana que quizá ha dado más santos. Bueno, en el siglo XIX dio muchos santos también el Piamonte, Turín. A los 10 años, justo después, unos días después de hacer la primera comunión, hace voto de virginidad perpetua, a los 10 años. En el año 82, el 27 de noviembre, o sea, al mes y pico de haber muerto la Santa Madre, entra ella, carmelita, en Florencia. Cambia el nombre de Catalina por el de María Magdalena, y tendrá mucho de Magdalena, pero tendrá siempre también mucho de Catalina de Siena y de Catalina de Génova, las dos grandes místicas. Y muy al inicio de su monjío, porque entra a los 17 años, pues a los 18 se le empiezan a declarar enfermedades misteriosas y está a punto de morir, profesa, estando casi a par de muerte, y ahí empiezan ya los éxtasis, y es una catarata incesante ya durante el resto de su vida, éxtasis muy distintos a los de la Santa Madre, porque son periodos estáticos que a veces duran muchos días, en los que habla siempre en Dios,
Y esos parlamentos, esas manifestaciones verbales, estáticas, son recogidas, vista la altura inmensa de lo que dice, que rima con su vida, que es lo más importante, son recogidas por sus hermanas. Y por eso digo que su doctrina es inabarcable, porque de ese año, de 1584, hasta un poco antes de morir, hasta 1604, o sea, 20 años, recogen las monjas que se dedican a ello, supongo que la nombraría la priora, en fin, algunas amanuenses dedicadas, 2.500 folios de manifestaciones. Claro, tengamos en cuenta que un folio de entonces no es el de ahora. En un folio por nosotros escrito a ordenador, pues entran 3 o 4 o 5 de aquellos abuela pluma, pero en fin, sea como sea, es una producción gigantesca. Es como los diálogos de Santa Catalina de Siena. Por su boca habla Jesús, o sea, lo que le dice Jesús, ella lo pronuncia al exterior. También en el caso de Santa Catalina es doctora de la Iglesia, pero no escribió nada porque, entre otras cosas, era analfabeta y porque estando en éxtasis no escribía. Entonces se lo transcribía muchas veces su confesor, el beato Raimundo de Capua, y por eso tenemos todas estas cosas escritas. Digo por eso que nos llama la atención, porque esta gente italiana son muy efusivos en todo, hasta la hora de tener éxtasis y hasta la hora de producir 2.500 folios. Y entonces estamos más acostumbrados al estilo de la Santa Madre, que es otra cosa. Pero cada alma es un alma, y por maravilla se encontrará una, dice el Santo Padre, que en la mitad de su camino coincida con otra, aunque pertenezcan al mismo surco espiritual de la más pura tradición carmelitana, como es este caso, ¿no? Recorrer los ciclos de éxtasis sería muy prolijo. Recibe incluso, como Catalina de Siena, los estigmas invisibles, Santa María Magdalena. Recibe como Catalina de Alejandría, por eso digo que hay muchos ecos de su nombre de bautismo de Catalina. Recibe el anillo en el desposorio espiritual y se compone una obra grandiosa a partir de sus revelaciones y éxtasis, sobre todo del 8 al 15 de junio de 1585, de una semana entera estática, que es la octava del Espíritu Santo, que la hemos perdido desgraciadamente litúrgicamente como tantas cosas. Pues ella tiene ahí esto donde de día y de noche tiene éxtasis que son transcritos, y es a los que me voy a referir presentándole 3 como grandes bloques de diversos días de esa semana. En cuanto acaba esa semana de éxtasis, al día siguiente es echada en el lago de los leones. Empieza una prueba terrible para ella, terrible. En medio de todo esto, en el convento, pues a mí me admiran estas almas tan increíblemente altas, como las que convivían con ellas tenían que ser tan santas como ella, porque aceptaban todo eso con una cierta naturalidad, acostumbradas a estarla viendo en éxtasis, tomando sus éxtasis, y al mismo tiempo les daba la confianza de ser una mujer tan práctica y tan con los pies en el suelo, que la nombraban maestra de novicias, de oficio que desempeñó durante mucho tiempo y a plena satisfacción, como es de suponer, claro. Tiene muchas cosas, como digo, llamativas, muchas cosas. Un buen día vacía la celda, la deja absolutamente vacía. Pensemos que la celda de una carmelita calzada pues era un pequeño, podía ser por lo menos, dependía luego de la perfección de cada una, pero podía ser un pequeño apartamentito más o menos confortable. Vacía la celda con el Evangelio en la mano y vuelve a hacer su profesión en manos de la Virgen. Es como un recomenzar para ella. Todo esto a partir de esa semana estática del Espíritu Santo. E inmediatamente, como después de la semana estática aquella, se vio sumergida en el lago de los leones, pues después de ese despojo absoluto de la celda que quería suponer su recomenzar, esto es una interpelación muy interesante para una monja, vaciar la celda, que hay que hacerlo de vez en cuando, aunque quepan muy pocas cosas, pero se pueden acumular pequeñas fruslerías, pero es vaciar el alma, es despojarse, es volver a empezar y volver a hacer la profesión en manos de la Virgen.
Bueno, pues después de ese gesto de absoluta donación, viene otra vez otro lago de los leones, que es una tentación terrible de matarse incluso, por una tentación de desesperación. Hay en ella, toda esta experiencia espiritual está entreverada siempre, porque es la gran teóloga del verbo encarnado, de la encarnación, y tiene una experiencia tan, valga la redundancia, tan encarnada de la encarnación, tan concreta, tan palpable, que todo eso va, como digo, entreverado, naturalmente, puesto que es la teóloga experimental de la encarnación, de una experiencia mística muy viva de la pasión. Por ejemplo, otra gracia mística es que es ceñida con el ceñidor de la pasión. Lo mismo que Santo Tomás de Aquino fue ceñido con el cíngulo de la castidad en una visión, pues Magdalena se ve ceñida con el ceñidor de la pasión. Y esa prueba que va cruzando también su vida, que no se había finalizado nunca del todo desde después de la semana estática, la prueba del lago de los leones, que durará casi 5 años, pues se finaliza otro día de Pentecostés, al cabo de los 5 años, sale de ese lago de los leones, siguen 3 días de éxtasis, y en el año 92, tengamos presente que todo esto se desarrolla en una existencia de 40 años, que es lo que vive. O sea, ella muere, como decimos, el 25 de mayo, que es cuando celebramos su fiesta, del 1607. O sea, apenas ha cumplido 41 años. Y en 1592, por lo tanto todavía muy joven, es el éxtasis más excesivo de todos, que ella lo llamará el gran exceso de amor, que es cuando va corriendo por el convento y por los claustros diciendo: venid a amar al amor, que es un poco la frase, digamos, más emblemática y más conocida de ella: venid a amar al amor. Bueno, pues después de ese gran exceso, llama ella muy bonitamente, ¿no?, el gran exceso de amor, o sea, se vuelve loca. Y entonces, después de ese gran exceso, había dejado de ser maestra de novicias y la nombra la Madre Priora. Por eso digo, no es una mística de ojos en blanco, es una mujer totalmente inmersa en su situación, y como es la verdadera mística, no una evasión espiritualista, un intimismo irreal, sino que la Madre Priora, después de ese gran éxtasis, la nombra sacristana y maestra un poco de las oficiales del taller de bordado, que eran lo que trabajaban. La víspera, la noche entre el 14 y el 15 de agosto de 1593, contemplan un éxtasis la gloria de la Asunción de la Virgen, y en 1594, el 7 de marzo, o sea que estamos casi en el aniversario, pensemos, nace en el 66, en abril. Bueno, pues cuando todavía no ha cumplido 28 años, tiene el matrimonio espiritual, en el 94, como digo. Y bueno, sigue ocupada en los oficios del convento, es vuelta a nombrar maestra de novicias en 2 o 3 trienios más, y se enferma mucho a partir de 1602, 1603, o sea, con 36, 37 años. Aún así es elegida su priora, y a partir de ahí, en 1604, se acaban los éxtasis. Nunca más, hasta su muerte 3 años después, lo cual coincide totalmente con la doctrina de la Santa Madre, quien enseña, no solo enseña, sino que transmite su propia experiencia de que en las séptimas moradas se acaban los éxtasis. Lo que pasa es que hay una cosa distinta en Santa María Magdalena, que ella recibe el matrimonio espiritual en ese estado estático todavía. Y bueno, pero al final de la vida se acaban los éxtasis, tiene que renunciar por enfermedad al cargo de su priora,
y está 2 años muy enferma y muere, como decimos, a los 41 años recién cumplidos. Eso sería su biografía así a grandes rasgos. Por lo demás, como venimos diciendo, pues es una abanderada de la teología experimental, no tanto especulativa, sino experimental, de la encarnación. Y vendría a poner en solfa, al alcance bueno, iba a decir al alcance de nuestra mano, pobre de nosotros, pobre de mí, pero en fin, viene a transmitirnos su experiencia de lo que a nivel más expositivo doctrinal nos enseña San Pablo en todas sus cartas. Y viene a desmenuzar, en definitiva lo que está haciendo es desmenuzar lo que sería el ideal del carmelita según San Pablo, porque hay que ir a la regla. O sea, la exposición que ella está haciendo en muchas ocasiones está remitiendo al capítulo 15 de la regla, donde es esa taracea, ese mosaico de textos paulinos. Las armas espirituales, embrazad el escudo de la fe, etcétera, que explica esa alegoría San Pablo a los Efesios, la exhortación al trabajo, que está en los tesalonicenses, otras muchas fórmulas. Y sobre todo, en ella lo que hay es como una profundización de donde brotaría todo, como una contemplación teológica de los 2 primeros capítulos de la epístola a los Efesios, que es muy difícil decir esto porque en San Pablo todo es sublime, pero en esos 2 primeros capítulos de los Efesios a veces yo he pensado que San Pablo se supera a sí mismo. Bueno, también los colosenses es algo extraordinario. Todos esos cánticos los cantamos o los rezamos en vísperas. Y el de Efesios es las vísperas del lunes, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda suerte de bendición espiritual en los cielos en Cristo. Esa es la verdadera traducción, no la que decimos. Con toda clase de bienes espirituales y celestiales, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Y qué es eso de los bienes celestiales que se distingan de los espirituales? Si parece que es lo mismo. Pero es que San Pablo no lo dice así. Y nos ha bendecido con toda suerte de bendiciones espirituales in celis in Cristo. O sea, esto nos llevaría muy lejos, pero esto hace alusión, se refiere directamente a la predestinación, a que en el decreto trinitario hemos entrado cada uno de nosotros siendo perfilados, dibujados, soñados, acariciados según la silueta de Cristo. O sea, el Padre nos ha bendecido en Cristo, no es que por Cristo, a través de Cristo nos lleguen las bendiciones del Padre, sino que el Padre, al decretar ab eterno la encarnación, porque todo fue en un primer movimiento. Claro, el Padre, Dios lo sabe todo, sabe que el hombre es creado a su imagen y semejanza con infinito amor, peca, va a pecar y por lo tanto necesita un Redentor. Entonces el decreto de la encarnación es el diseño de Cristo, que va más allá del Verbo. El Verbo existe antes de los siglos, engendrado, no creado, homoousios tu patris, de la misma sustancia del Padre. El Verbo existe, pero después el Padre, no después tampoco podemos decir, porque no hay una sucesión cronológica, pero el Padre piensa en el Verbo encarnado, en el Verbo que es Cristo, en el hombre perfecto. Y en ese hombre perfecto el Padre me sueña a mí. Y en ese hombre perfecto que es Dios y que es su Hijo, engendrado antes del lucero de la aurora, el Padre me acaricia a mí y me engendra a mí también como el rocío, o sea, como lo primero que nace. Pero si yo nazco en el tiempo,
Si yo soy un pobre gusanillo caduco, pero el Padre me ha bendecido en Cristo porque me ha soñado en Cristo, con toda bendición espiritual en los cielos. Es ahí donde el Padre me ha engendrado. Bueno, pues en esto, que digo que nos llevaría muy, muy lejos, sería objeto de otra o de varias pláticas, en esto profundiza y desde ahí, como de una fuente inexhaurible, está sacando constantemente sus éxtasis. Ella no lo saca, se le dan, pero está sacando su penetración, su comprensión sobrenatural, absolutamente sublime, y su contemplación infusa del misterio de la encarnación, que es lo que constituye el nervio, el eje de toda la espiritualidad de Santa María Magdalena de Pazzi. Ella le llama a todo esto no el decreto, como se suele decir, no la predestinación, ut semus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate. Todo eso de Efesios hay que leerlo a la luz del primer versículo. Él nos ha destinado para que seamos santos en su presencia en la caridad. Entonces, todo eso, ella le llama el Consilium Dei, el consejo de Dios, le llama. Era muy latina. Yo no sé si es que sabría latín o como en los éxtasis se dice lo que, más allá de lo que se sabe, muchas expresiones de las que dicen los éxtasis las dice en latín. Posiblemente que era muy letrada, era de una familia florentina que quizá la habían educado antes la buena sociedad. En Italia mucho más que en España se aprendía con cierta facilidad latín, que además es más similar el italiano al latín, y el italiano de entonces todavía más. No sé si es que dominaría el latín, tendría un memorión y se le quedarían las expresiones del oficio divino, o como es manifestación estática, trascendía lo que era su sabiduría meramente humana. Bueno, pues a todo eso ella le llama el Consilium Dei. El verbo para ella es el esposo y le llama muchas veces Jesús amor. No solamente Jesús, sino Jesús amor. Dice de él que es el puente sobre el río de fuego que separa al hombre de Dios. Esto es una maravilla. O sea, entre Dios y nosotros, Dios es el total iter, que decía Santo Tomás, el totalmente otra cosa. Nos separa de él. Bueno, decimos un río de fuego, pero ni es río, ni es fuego, ni es espacio, ni es tiempo. Es otra cosa. Y bueno, pues sobre eso que nunca nosotros podríamos cruzar, se nos tiende la humanidad de Cristo. Y la encarnación es eso, el puente sobre ese río de fuego que jamás podríamos soñar nosotros en vadear. Cristo es la gran cruz que une cielo y tierra. En la experiencia mística se dan cita dos momentos que el beato Tito Brasma, otro carmelita de la antigua observancia, también muy desconocido, pero también una figura muy interesante, llama a esos dos momentos el encuentro del momento teológico y el momento psicológico. O sea, el momento teológico es la realidad de Dios, que en ese momento viene a nosotros. Y el momento psicológico es la capacidad receptiva con la que ese alma subjetivamente acoge ese misterio de Dios. Bueno, pues en María Magdalena se ve la unión preciosa de estos dos momentos, como ese caudal absolutamente superabundante, infinito del misterio de Dios entra en el alma de esta mujer a la que ese mismo Dios ha capacitado para acogerle. El momento psicológico de ella es un momento sobrenaturalizado, un momento divinizado, en virtud del cual acoge el momento teológico de Dios. Y también algunos autores han puesto de manifiesto muy delicadamente cómo en María Magdalena de Pazzi la feminidad es un camino muy idóneo de acceso al misterio. Entonces se puede predicar de tantas místicas y por eso dicen algunos autores espirituales que la mujer, por su psicología, por su sensibilidad, por su afectividad, por su oblatividad, está mucho más capacitada que el hombre para la mística. Pero esto se ve de una manera muy palmaria
en Magdalena de Pazzi. Su feminidad es cauce de recepción del misterio. Vamos a ver cómo habla, antes de todas las controversias teológicas de finales del siglo XVII en Francia, a las que no me voy a referir, de Bossuet, Fenelon, Madame Acari, que luego entra Carmelita María, la Beata María de la Encarnación. Entonces, cómo hay una controversia ideológica sobre el amor puro. La Iglesia define que no es posible al hombre tener el amor puro, o sea, amar a Dios haciendo abstracción absoluta de que sea remunerador, porque para salvarse es lo único necesario, que hay que creer, lo único necesario, lo dice la Epístola a los Hebreos, y la Iglesia lo ha enseñado siempre. Algunos teólogos, rizando demasiado el rizo, dicen que también hay que creer para salvarse, por lo menos en los misterios de la Trinidad y la Encarnación. Pero y los pobrecitos paganos salvajes que no saben nada de eso, eso es exagerar. No es necesario para salvarse creer ni siquiera en la Trinidad ni en Cristo. Es necesario creer, porque esto por la mera razón natural se deduce, que Dios existe y que es remunerador, o sea, premiador de buenos y castigador de malos. Eso es el mínimo necesario para salvarse. Por lo tanto, el amor puro es una entelequia insostenible, porque yo no puedo hacer abstracción de que hay cielo y de que hay infierno. Aunque no hubiera cielo yo te amara, aunque no hubiera infierno yo te temiera, está bien, pero el amor puro, eso sería ese soneto que es muy bonito y muy piadoso, muy delicado, todo lo que queramos, pero ese soneto sería exponente del amor puro, si bien lo consideramos, y cabalmente no es la fe católica esa, porque hay cielo y hay infierno. Y yo me gustaría amar a Dios de una manera absolutamente gratuita. Pero entonces también la teología del mérito queda un poquito menoscabada. Entonces María Magdalena habla del amor puro, pero en unos términos y con un sustrato teológico que no roza para nada la heterodoxia, sino que es un amor puro, según lo explica ella, que entra perfectamente en la enseñanza de la Iglesia. Ese amor puro, al que también le llamará, y es muy sorprendente la denominación, ahora la veremos, amor muerto, significa la aniquilación de lo humano y la posesión de lo divino. Y esa pureza del amor es lo que le capacita a ella para participar. Esto es admirable, esto es formidable. Es lo que la capacita para participar en la generación del verbo. Ese verbo que, como sabemos por el credo, es genitum non factum, engendrado, no creado. Pero esa generación del verbo, ese ser engendrado del verbo, no es un acto cronológico que se ha quedado ahí como plasmado, congelado hace miles y miles de siglos en la eternidad. No, es una constante generación del verbo. El Padre siempre está expresando su estupor amoroso al pronunciar su palabra, que es el verbo. El Padre siempre se está embelesando al verbo porque siempre le está generando. Pues en esa corriente de amor en medio de la cual está el Espíritu Santo, que es la generación del verbo, podemos participar nosotros mediante el amor puro. Y así es como lo ve María Magdalena. Ella está llamada a participar en la generación eterna del Verbo, en su ser engendrado por el Padre. Y está también llamada a participar en la generación temporal del Verbo, en el ser concebido por María Inmaculada. Y tiene párrafos, hablamos así porque no tiene párrafos, son sus éxtasis transcritos, maravillosos también sobre la Virgen como mujer misteriosa, como mar anchísimo, en fin. Y entonces esa semana estática se ha dado en llamar, después se les ponen títulos a estas cosas, pues revelaciones e inteligencias. Y son 8 días. En esos 8 días ella trata una serie de temas muy sugerentes, muy originales. Siempre tengo que estar corrigiéndome. El Señor le revela y ella entiende, revelaciones e inteligencias.
Y entonces voy a fijarme en 3 bloques. He espigado lo que me parece más sugestivo, más interesante, más colorista y de una hondura espiritual más profunda, si es que se pudiera escoger, porque todo es muy profundo. Pero voy a fijarme en 3 cosas. Primero, en la catalogación, la doble catalogación que María Magdalena hace del amor. Segundo, en los 3 apriscos del Verbo, visto el Verbo encarnado como pastor. Y tercero, en la alegoría que hace sobre las virtudes teologales y cardinales con las aves, que es muy interesante y muy simpático, ya veremos. No va ordenado, porque empezaré por el día 6º de ese éxtasis de 8 días, en el día 6º, que es cuando ella establece la doble catalogación del amor. Primero habla de 4 estadios de amor, que serían los 4 amores imperfectos. 4 estadios de amor que obtienen los santos, o sea, los bienaventurados, a las criaturas. Y luego hablará de otros 4 estadios de amor que obtienen los profetas a las vírgenes esposas. Todo, como digo, es muy de terminología sapiencial, profética. Nos resulta un poco distante todo esto, porque no estamos acostumbrados. Hay que familiarizarse, que eso como el que empieza con la Santa Marga, hay que familiarizarse con su manera de exponer, aunque claro, es más afín a nosotros en todo. Pero en María Magdalena hay que ir al meollo, no tanto a la exposición, que a veces te despista porque, como digo, es tan grandilocuente, tan descriptiva, tan colorista. Bueno, pues los 4 estadios de amor que obtienen los bienaventurados para las criaturas, pues al final son imperfectos, quitando el último. Solo el último es perfecto. Son los siguientes: el amor ejercitativo, dice ella, es de los que no aman a Dios por Dios. O sea, se dejan arrastrar por la confusión, por la tristeza, se entregan a las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque aman a Dios, sí, pero por ellos mismos. O sea, es un amor impuro, porque le falta la pureza de intención, la rectitud. Amar a Dios por solo ser Dios bueno, que dice en su soneto sobre la Carmelita reformada la Madre María de San José, Salazar. Pues ese amor puro en este sentido está muy lejos del amor que ella llama, no sé por qué, realmente, ejercitativo. Después viene el amor impaciente. Este amor es, yo diría, aunque no sea un término suyo, un amor adolescente, un amor inmaduro, un amor inestable, un amor siempre estorbado y obstaculizado por el yo. Y sobre todo un amor que, por ser tan infantil, tan inoportuno, tan impertinente, nunca se deja poseer por Dios. Y un amor que, por ser tan inmaduro y tan adolescente, está muy afectado de una cosa diabólica, que es la envidia espiritual. Dice ella, le molesta al prójimo si ve que camina con mayor perfección que él. No estima a quien es superior a él y no hace caso de los iguales. No es que no quiera que amen a Dios ni que tengan virtudes, sino que querría amar él más y ser más virtuoso que los demás. Considera a los demás más inexpertos, menos sólidos y menos capaces que él. Ese es el segundo amor imperfecto. Después del ejercitativo, que no ama a Dios por Dios, sino por el amante, el impaciente, que es un amor adolescente y lleno de envidia espiritual, viene el amor penoso, que yo diría que es un amor sensiblero, porque cuando le falta el sentimiento del amor, dice Magdalena, el alma siente tanta pena que no tiene paz.
Y no se duele ni sufre por amor de Dios, sino por miedo y amor de sí misma, porque no querría sufrir. O sea, el amor penoso es el amor propio, que nace de un temor no filial, sino servil y de íntima soberbia, la cual le hace creer que honra a Dios en sus obras, pero no es así. Y como no se percata de que tiene esta soberbia, no trata de quitarla. Y termina diciendo, y es impresionante, para esto no hay otro remedio que la sangre y la humildad. Claro, no lo tomemos lo de la sangre al pie de la letra, es una reminiscencia de Santa Catalina de Siena, que ya saben que es la gran teóloga de la sangre de Cristo y que muere diciendo esto. Santa Catalina muere con estas palabras. El otro día estuve yo en su casa en Siena y me conmoví, ya era la tercera vez que voy, y esa muchacha me tiene a mí robado el corazón, porque yo le pedí tanto al Señor, una 10ª parte de una Catalina de Siena hoy en la iglesia. Alguien que sepa escribir alguna carta de las que ella escribía y las haga llegar a donde ella las hacía llegar. Y que lleve la pasión por la iglesia como la llevaba Catalina. Qué mujer esta, era increíble. Las cartas, los diálogos también, pero las cartas son algo. Bueno, pues Santa Catalina de Siena muere diciendo sangre, sangre. Así muere. Muere invocando la sangre del Cordero Inmaculado, porque es lo único que lava las manchas, que salva a la iglesia, y es lo que expresa el deseo de configuración de ella con su esposo. Dice San Pedro en una de sus epístolas, aún no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Me parece que es San Pedro quien lo dice. Y en la epístola a los hebreos dice, sine sanguinis effusiones non fit remissio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión. Y dice Magdalena que este amor penoso, sensible, miedoso, servil, tiene como único remedio la sangre y la humildad. O sea, la sangre del Cordero, sí, pero la sangre del corazón del amante, la sangre del propio despojo, de la renuncia, de la abnegación y la humildad. Y por último, el cuarto amor, que es el amor ya perfecto, que es el que dan los espíritus bienaventurados a quien está dispuesto a recibirlo, tiene un nombre muy raro que a nosotros nos sorprende, pero quizá en italiano suena de otra manera, también los matices de los idiomas, que es el amor relajado, o sea, el amor totalmente abandonado, el amor totalmente, en el mejor sentido de la palabra, despreocupado. Este amor relajado es un amor abandonado en todo, de modo que no quiere nada, nada posee, nada desea, no aspira a perfección alguna, no se detiene en ningún don, no considera a qué perfección podría llegar, ni aquella en la que ha estado, ni aquella en la que se halla, sino que solo pretende honrar a Dios. No teme ninguna tentación, sino que la abraza y la estrecha, goza viendo a su prójimo caminar con mayor perfección que él y amar a Dios más que él. Si ve a alguien que no ama a Dios, quiere ardientemente que lo supere en el amor. Quien posee el amor de abandono total o es poseída por él, no se preocupa de que Dios obre en ella de un modo o de otro, como en aquel santo o en aquel otro, como en aquel bienaventurado, en aquella alma gloriosa, sino que solo desea y busca que Dios sea honrado, sin interesarle si es por ella o por otra, de este modo o de aquel otro. Si todas las monjas tuvieran este amor relajado, los conventos no estarían relajados, porque serían todas santas, estarían felices de que todas las demás fueran más santas que ellas, y ellas querrían ser santas en la medida en que lo quiera Dios y llegar a ser santas en el grado en que lo quiera Dios, y no se preguntarían por eso nunca, ni sufrirían por si están bien, por si están mal, ni se andarían tomando el pulso, ni estarían pendientes de sí mismas. Amor de niño, despreocupado, abandonado. Ese es el amor perfecto de la primera catalogación. Este es el amor que dan los santos a las almas. Y después viene la segunda catalogación. El amor que dan los profetas a las esposas vírgenes. Dice que los profetas, y aquí hay una cosa muy interesante, los profetas
O sea, la concepción de la Iglesia vendría en este sentido a ser doble. Por un lado, la Iglesia hacia afuera, la Iglesia apostólica, la Iglesia anunciadora, la Iglesia testigo y heraldo del Evangelio, la Iglesia profética. Y por otro lado, la Iglesia hacia adentro, la Iglesia recogida, la Iglesia orante, contemplativa, la Iglesia virginal. Pero ambas se dan la mano. La obra de la Santa Madre es eso. El Carmen descalzo es castillitos de Dios para que encerradas peleamos por Él y sostenemos a los predicadores, defendedores de la Iglesia, letrados, y vuestras lágrimas y disciplinas y oraciones se emplean por esto, y por eso el fuego sacerdotal que tiene que arder en el corazón de una carmelita, porque en ese corazón se concitan el amor profético y el amor virginal. Sería un poco esa visión de la Iglesia que da von Balthasar, el teólogo contemporáneo, que dice que la Iglesia tiene una doble dimensión, la dimensión petrina y la dimensión mariana. O sea, la Iglesia está fundada sobre Pedro, de acuerdo, pero la Iglesia no se entiende, la fundación de esa Iglesia no se entiende sin María, que es la que la alienta y la que en Pentecostés la lanza, con su oración contemplativa, silenciosa y oculta. Pero se quedaría coja sin una de las dos cosas, la Iglesia, sin el genio femenino, cuya máximo exponente es María. Bueno, pues la conjunción de esas dos dimensiones, petrina y mariana, sería esta dimensión profética y virginal esponsal, que tiene que darse cita y unirse amasada en un solo amor eclesial en el corazón de una carmelita. Pues, ¿cuál es el amor que los profetas dan a las vírgenes? Dice María Magdalena: estas vírgenes se asemejan mucho a los profetas. Es más, me atrevo a decir que son profetisas, porque miran las cosas que han de venir, lo que ha de suceder al final de su vida, cuando se unirán perfectamente a Dios. Para poder unirse a Dios hace falta la pureza, por eso dejan las cosas presentes, transitorias y vanas, que impedirían esta pureza. ¿Y qué amor les dan a las vírgenes los profetas? Un amor ocioso. Primero es el amor ocioso. Los nombres engañan, porque es un amor ocioso que realiza grandes cosas. ¿Cómo es ocioso si actúa? ¿Cómo actúa si es ocioso? Sería como lo de los ángeles. Los ángeles nos asisten constantemente sin dejar de contemplar el rostro de Dios. Y dice Magdalena, es ocioso porque permanece contemplando a Dios. Su suma bondad, grandeza infinita, sabiduría profunda. Por este amor la criatura está ociosa contemplando a Dios, dejando toda operación a Dios mismo, por lo que en su ociosidad obra grandes cosas. Segundo, del amor que dan los profetas a las vírgenes, amor ansioso y sediento, que sería el amor celoso, el amor apostólico, el amor del profeta en la Virgen. El alma que posee este amor desea con deseo continuo y ardiente que todas las criaturas conozcan a Dios, desea conocerlo ella también y que Dios mismo se dé a conocer a todos. Es el grito teresiano, al final de cuentas. 1000 vidas pondría yo para remedio de un alma de las muchas que allí se pierden. El otro amor se llama saciativo. El tercero, goza totalmente de Dios, se deleita en Dios, dirige todas las cosas a Dios, pero tampoco es amor del todo perfecto porque saborea a Dios. El amor perfecto, que equivale al amor relajado, aquí le llama ella el amor muerto, porque este amor no desea, no quiere, no ansía ni busca cosa alguna por el abandono total muerto que ha hecho de sí en Dios. Incluso al estar tan muerto ese amor, ni desea conocer, ni entender, ni gustar a Dios. Nada quiere, nada sabe, nada desea poder. Todos estos amores conducen al verbo, pero hay que quedarse solo en el último, en el amor muerto. Porque cuando el alma lo ha gustado, o verbo, tú le haces entrega de todos los otros amores. Cuando el alma ha gustado el amor muerto, le das el amor ejercitativo, el impaciente, el penoso, el de abandono, el ocioso, el ansioso y el saciativo, y se los devuelves
de modo que el alma está en un continuo ejercicio y no ejercita nada. Es impaciente y no tiene ninguna pena. Está ociosa y obra grandes cosas. Está sedienta y saciada, saciada y sedienta. Es una exposición altísima, porque ella entiende el amor muerto como el amor del Verbo, que está como muerto en el seno del Padre, escondido, replegado. Ese debe ser el amor de una carmelita, el amor de ocultamiento, de estar sepultada, como dice Sor Isabel, sepultadme en vos y sepultaos vos en mí. Ese es el amor muerto, el que está en la sepultura del Verbo. Que yo pueda conocerle siendo semejante a él en la muerte, dirá San Pablo. O sea, es la asimilación de la muerte de Cristo en nosotros. Es el amor muerto. Pues, después de este éxtasis del sexto día, donde expone estas maravillas y había muchas cosas antes, dicen las amanuenses. Qué cosa es, que es increíble esto, todo lo que puede hacer Dios en un alma. Nos da, no sabemos si risas, si asombros, si a veces hasta escepticismo, porque somos tan naturalistas y tan torpes, que estamos tan lejos de todo esto, pero dice la amanuense, se despertó pasadas las 22 horas y estuvo fuera del éxtasis 1 hora o poco más. Durante este tiempo tomó un poco de alimento, pan y agua como de costumbre, rezó el oficio. O sea que cumplía con su coro lo que podía la pobre. Dice, rezó el oficio, pero no lo terminó, porque estuvo arrobada con el libro en las manos mientras lo rezaba. Esto me recuerda a la beata Ana de San Bartolomé, que le decía a Jesús cómo iba creciendo con ella. Y dice, hazte a un lado, que no me dejas rezar el breviario. Y tengo que cumplir con él, que me han dado el velo negro. Hazte a un lado, que termine el oficio. Porque se estaba viendo aquí. Bueno, pues todo eso es del sexto día. En la tercera noche, dice que tiene un éxtasis con visión intelectual, serán visiones altísimas, sobre la parábola de Jesús buen pastor, que duró nada más que desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, nada más. Ella ve al Verbo, siempre el Verbo, como el buen pastor que da el agua de la gracia, que alimenta y conduce el rebaño, y al mismo tiempo tiene una visión del Verbo, siempre intelectual, como deliciosísimo campo en que el alma se apacienta, como se apacienta el pastor. Y habla de los 3 apriscos del Verbo, y al final termina hablando de los pastos eternos. Dichoso quien sabe entrar y salir de ti. Todo es una paráfrasis de Juan 10, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, ego sum pastor bonus. Pues vamos a ver un poquito, muy por encima, los 3 apriscos del Verbo. ¿Cuáles son? El seno del Padre, la Iglesia y el alma. En estos 3 apriscos, oh Verbo, reúnes a tus ovejas y entras por la puerta y no por las ventanas. ¿Cuál es, oh Verbo unigénito, la puerta a través de la cual entras en el seno del Padre? Si estás siempre en el seno del Padre, ¿cómo es que vuelves a entrar? Y si vuelves a entrar, ¿cuál es la puerta que allí conduce? Tu igualdad con el Padre. Así entra él en el seno del Padre, por su igualdad con el Padre. Porque tu humanidad se alegró de estar sujeta al Padre y de cumplir todo lo que él quería. Ese es el primer aprisco y me salto todo porque es una maravilla. Segundo aprisco es la Iglesia. El amoroso Verbo, sumo y amable pastor, entra en el redil suave, ameno y gozoso de su Iglesia, que para mí es puerta y redil, y en ella da a las ovejuelas el agua limpidísima de su gracia. Es justamente la gracia la puerta por la cual el Verbo entra en el alma, que sería el tercer aprisco. No entra nunca en el alma por medio de criatura o de otra cosa inferior a él, sino solo con su gracia, mediante la cual se da al alma. Esto suena tan bien.
a San Juan de la Cruz, al Santo Padre, claramente. En el redil de la Iglesia, las ovejas mansas gustan la suavidad del pastor, porque éste se les dan comida. O sea, los sacramentos los tenemos en la Iglesia y por la Iglesia, cuyo pastor es el Verbo y cuya puerta es la gracia. Y el tercer aprisco es cada alma, con tal de que esté preparada. Del redil del alma, el Verbo encarnado es la puerta por la cual entra, y también el pastor que entra. Entra con todo él mismo, pero no busca aquí solo la puerta de la voluntad, porque si dependiera solo de ella y no estuviera acompañada por el expirar del Verbo en ella, no podría entrar.